Uno de los países con más evangélicos del mundo, sin duda, es Guatemala. Un 43% de la población dice ser cristiana evangélica. Esto es una influencia muy grande en el país y una influencia muy grande de la iglesia también. Por eso, entre otros temas, queremos hablar de eso con el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, el pastor César Augusto Ayala. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Pues es un privilegio muy grande para mí ser entrevistado y les agradezco esta distinción y estamos aquí para contestar a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias, pastor. ¿Qué pasó? Porque Guatemala tiene 43%. ¿Cómo le explicamos al mundo que Guatemala es ese epicentro de los avivamientos en América Latina y en muchas partes del mundo? Una cosa peculiar tal vez del país, como sucede en Latinoamérica, es que entre uno es un pueblo más sufrido, como que tiene más apetencia, más necesidad, más búsqueda del Señor. Y claro, esta situación cultural, económica, social y política del país, pues siempre le ha servido para buscar más del Señor. Es decir, en el momento, pastor, usted dice que el pueblo sufre más, que pasa más dificultades, más se acerca a Dios. ¿Eso es lo que ha pasado en Guatemala? Yo creo que sí, porque un fenómeno que marcó mucho la diferencia en el crecimiento que ha traído la iglesia evangélica, que no podemos hablar que ha sido perenne y constante, pero se marcó mucho en el año de 1976 a raíz del terremoto. El terremoto despertó un hambre, una sed de búsqueda de Dios por la misma situación que vivió el país devastado, casi en un 50%, fue bastante, más de 27,000, 28,000 muertos. Pues esto desató un espíritu de búsqueda de Dios y la iglesia marcó un crecimiento notable, podríamos hablar de exagerado. Sin embargo, esto no ha sido se ha mantenido, no ha sido normal, ha habido una decadencia, diría yo, pero siguió el crecimiento, pero lo marcó tremendamente el terremoto del 76. Pastor, esa hambre que hay en Guatemala se ha traducido en un mejor estilo de vida para la gente. Definitivamente aquí tenemos que ser bien puntuales y directos. El evangelio marca cambios, el evangelio es transformador. Sin embargo, siempre existe debajo de toda una pregunta, si Guatemala tiene un alto porcentaje de cristianos evangélicos, ¿por qué no se marca en toda la nación como un elemento que pudiera fortalecer el desarrollo en todas las áreas del país? ¿Por qué no es evidente? Ajá. Es una pregunta que nos hacemos. Y también a la vez se convierte en un desafío para el pueblo cristiano, cómo realmente ser instrumentos que permeemos la cultura general del país. Eso es una situación que tenemos que resolver, porque a veces no se marca. ¿Por qué habiendo tanto porcentaje de cristianos, hay tanta delincuencia, hay tanta decadencia? Aunque te esté decir, sí se marca la diferencia entre la vivencia del pueblo cristiano evangélico. Yo creo que el cristiano evangélico vive en una condición mejor. Está en una mejor condición, pero hay un análisis que diría uno podría estar mejor, ¿verdad? Pero Guatemala es un país de avivamiento. La gente tiene un hambre, tiene una sed. Es la primera vez que escucho lo que estaba respondiendo y me parece que hace muchísimo sentido. ¿Cómo hacer para que Guatemala se mantenga en ese avivamiento y también para que siga permeando a otras regiones? Porque hoy es el epicentro de muchas cosas, de otros países llegan a Guatemala a recibir de Dios, pero ¿cómo hacer para que eso se mantenga en crecimiento y llegue? Es una responsabilidad muy grande, creo yo. Es una buena pregunta, porque el problema que ha sucedido en Guatemala es que hemos sufrido, como que digamos, un conformismo, tanto halago, tanto hablar del país y decir Guatemala es un país bendecido, crecimiento, pero como que eso nos afectó y entramos en un espasmo, si se puede usar la palabra, de tranquilidad, estamos bien, vamos bien. Sin embargo, ahora se convierte en un desafío, porque hemos notado un elemento muy importante que hay que notar. Ha habido un transfugismo, es decir, no hay un crecimiento estable fuerte, sino lo que ha habido es cambios de congregaciones, de iglesias, porque el pueblo de Dios va buscando donde mejor le resulte, donde pueda oír una canción que le agrade, una canción que sea de su
gusto que le guste, pues. En otras palabras, voy a ir a la iglesia que mejor se ajusta a lo que quiero. A lo que quiero, no a lo que Dios quiere. Y ese es el desafío ahora, una reevangelización, queremos hablar acá, para mantener el crecimiento que habíamos traído. No podemos hablar del mismo crecimiento. Hemos caído en un espasmo, para ser bien honesto. Pero esto nos está desafiando a hacer una nueva cultura de evangelismo y mantener ese espíritu que Guatemala mantenía, hambre y sed de justicia. Pero esos son problemas de gente que tiene cosas grandes, porque ahorita los problemas de muchos otros países es más bien cómo alcanzar gente. El de ustedes más bien es cómo reacomodar, mantener y seguir creciendo. Creo que a pesar de que los desafíos son grandes, son desafíos propios del crecimiento, ¿no? Naturalmente que sí, son desafíos propios. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos en la expectativa de las demandas que la palabra de Dios establece y no dejarnos de llevar tanto por lo que se está dando a nivel mundial, por la misma situación que se está viviendo, por el mismo estatus que nos han traído todas estas influencias extranjeras al país y el mismo modo de vida que el mundo está adoptando, un modo que yo podría usar la palabra que está afectando de tolerancia. Tenemos que tolerarlo, no tenemos que ser tan exigentes, tenemos que adaptarnos al modernismo que se está viviendo, y esto hace decaer los principios y valores de la demanda que la palabra de Dios establece. Cuando vemos esto, nos cuesta entender el conflicto que hace algunas semanas hemos visto en las noticias, y es lo que está pasando. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la lectura del presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala sobre lo que sucede hoy en Guatemala? Yo creo que represento no una lectura propia, sino una lectura de nuestra junta directiva. Cuando dialogamos y pensamos en esto, uno de los factores que más duele en el corazón de Alianza Evangélica de Guatemala es la fracturación, la división que esto vino a ocasionar. Fracturó al pueblo cristiano evangélico. Es decir, nos hizo ver que realmente nuestro discipulado no ha sido tan consistente, porque una cosa es ser como un aficionado, y otra es ser un fanático, si lo queremos ver de esa manera. Una cosa es me gusta la manera de ser de los cristianos evangélicos, y otra muy diferente, yo soy uno de ellos porque vivo bajo estos principios. Eso nos vino a demostrar, porque nos fracturó mucho. Es increíble que aquí tenemos que ser claros que el financiamiento de USAID, el financiamiento de la Comunidad Europea hacia estas tendencias que llevan claramente una dirección socialista, una dirección, como le llamamos nosotros, de la izquierda, que la quieren generalizar en toda Latinoamérica. Y hay mucha gente que no pudo entender eso y se dejó llevar por otras, especialmente en el área o en el sector juvenil. Esos muchachos que están de 18 a 25, 30 años, que fueron influenciados por un cambio. Y los cambios son necesarios, son urgentes, solo que tenemos que saber qué tipo de cambio necesitamos, cómo estos cambios ajustan con los principios y valores del reino de Dios y su justicia. Sí. En búsqueda de ese cambio, no vemos los principios y valores del camino por el cual estamos siguiendo. Necesitamos un cambio, sí, está bien, pero ¿qué tipo de cambio? ¿Y por qué? Sí. No, cambio, vamos acá, vámonos para allá, pero no sabemos hacia dónde nos lleva ese camino. Y eso es falta de memoria histórica, creo yo. Yo creo que sí. Porque ya se ha pasado por ese camino ya. Ya se ha pasado, ya se ha vivido. Ahora, el problema aquí, entonces yo digo, está bien, estamos bajo un sistema corrupto, tenemos que mejorar esto, y la iglesia es protagonista en ella, pero corregir corrupción con corrupción, lo único que trae es destrucción, ¿verdad? Aparte traer nuevas propuestas, conocer nuevos planes de trabajo y qué lugar ocupan los principios y valores del reino de Dios y su justicia. Por ahí tenemos que ver, y ese es el gran desafío que llevamos. Sin ninguna duda estoy de acuerdo con usted, pastor. Pastor, ¿qué falta para poder llegar a ese punto de tranquilidad en Guatemala? ¿Cómo los dejó el proceso electoral como iglesia? Porque
como iglesia hay tendencias, hay posiciones, hay esa necesidad de cambio, no es uniforme, ¿verdad? Y la necesidad de cambio puede verse de muchas maneras. ¿Cómo los deja en este momento a la iglesia en Guatemala el proceso electoral? Número uno, te dije, nos dejó fraccionado, dividido. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo como pueblo cristiano evangélico de sentarnos, dialogar y ver los factores pro y en contra, sí, ¿verdad? Lo que es favorable, lo que es necesario en el cambio y ocupar un nivel protagónico importante en el nuevo gobierno que nos viene. Porque vamos a estar bajo la mira, bajo persecución, porque viene una ideología diferente. Y yo creo que es la retribución a nuestro descuido del discipulado. Estamos pagando el precio de lo que sembramos. Ahora viene como lo digo, vuelvo a repetir, una reevangelización, evaluar nuestros principios, nuestras maneras de proceder, nuestra estrategia y metodología de evangelismo, pero sobre todo una vivencia de los valores, los cuales tenemos que defender y trabajar especialmente con el sector niñez, adolescencia y juventud. Han estado utilizando la imagen de algunos pastores importantes de Guatemala por parte de esta tendencia que está gobernando en este momento, pronto a gobernar Guatemala, y han tomado fotos, imágenes de algunos pastores y tácitamente están diciendo que va a haber un revanchismo alrededor de este tema. ¿Qué va a hacer la iglesia y la Alianza Evangélica para bajar un poco esta situación y evitar que los pastores puedan ser perseguidos por su forma de pensar? Sí. Yo creo que la palabra de Dios establece que nosotros como pueblo cristiano evangélico debemos velar por el bien de nuestro país, orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Porque eso, sujetarnos y velar. Pero eso, una de sujetarte, velar y orar no quiere decir aceptar, no quiere decir estar de acuerdo, porque algunas veces vas a orar y vas a decir, Señor, bendice lo que se está haciendo, y otras veces vas a decir, Señor, abre el entendimiento, vamos a hacer estas propuestas, no vamos a estar de acuerdo en esto y otro. Pero para ir a tu pregunta, ahora nos conviene sentarnos en una mesa de diálogo a liderazgo, establecer bien nuestros principios sobre los cuales vamos a guiar. Y una de las cosas que nos puede ayudar a traer la unidad es volver a los principios justamente de la reforma, porque esos principios reinan sobre todas las denominaciones y credos evangélicos. Es el mejor vínculo, aprovechar este momento histórico que nos da los 506 años de la reforma para buscar, volvamos. Es un volvamos, como dicen los profetas, a los viejos caminos. Volvamos al camino viejo, no viejo por desgastado y arruinado, sino por sus principios que sostienen. Entonces tenemos que buscar el diálogo, la concientización de todo el liderazgo cristiano para buscar hacer propuestas al nuevo gobierno y mantenernos en alerta como una voz profética. Pastor, nos quedaron muchos temas, pero vamos a hacer una segunda entrevista, esta vez en Guatemala, para hablar de todo lo que la iglesia también está haciendo. Hay temas importantes donde la iglesia es protagonista, el tema del combate a la pobreza, el tema del más desprotegido, que yo sé que la iglesia en Guatemala tiene eso como primera opción. Le agradezco mucho, Pastor, por haber estado con nosotros y por habernos dado su tiempo. Es una bendición. Un saludo a todos nuestros amados hermanos y hermanas que miran esta señal poderosa. Que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros y que de veras podamos como Latinoamérica volver a los caminos viejos de los principios y valores del reino de Dios. Gracias, Pastor. Pastor es César Augusto Ayala, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, y creo que es un buen momento para que estemos orando por esta reingeniería de un pueblo que amamos, un pueblo que está haciendo mucho por el Evangelio. Continuamos con más.